a hablar sobre la interfaz neuronal optoeléctrica flexible y estirable para las grabaciones de electrocorticogramas de bajo ruido y neuromodulación in vivo. Bueno, dentro de la neuromodulación existen a la fecha múltiples investigaciones de la neurocientífica que nos han permitido crear herramientas que nos pueden ayudar a la neuromodulación y que combinadas pues con la parte de biosensores y la parte óptica y los registros electrofisiológicos nos pueden llevar a grandes desarrollos en cuanto a intervenciones como tal dentro del área. Sin embargo, pues a pesar de que existen múltiples herramientas, los actuales dispositivos con los que contamos, que son optoeléctricos, se adhieren de cierta manera a la corteza cerebral para el electrocorticograma, ¿cierto? Pero todavía existen muchos riesgos potenciales que pueden precisar algún daño en las personas. Entonces es importante que minimicemos estos riesgos y para esto como tal se tendría pues un electrodo, el cual dependiendo pues si presenta un desajuste mecánico de formación cerebral, podría presentar algún daño en el tejido cerebral. La idea es evitar eso y para eso tenemos como tal cómo mejorar el rendimiento a través de unos estudios previos y también de que partamos de que esta neuromodulación sea de forma invasiva. Entonces es importante que tengamos en cuenta que aunque todavía existen riesgos, la idea es no hacerlos mucho más grandes y basarnos en diseños delicados que nos puedan contribuir o ayudar como tal, tanto en la confiabilidad como en el rendimiento de la investigación, ¿cierto? Partimos de que en este estudio se hace una activación optogenética in vivo de algunas áreas corticales focales, y se hacen como tal en animales, ¿cierto? Todavía no se han probado los estudios en humanos y la idea pues es tampoco llevarlo pues a eso sin estar pues como seguros de como tal del estudio, aunque pues obviamente la protección animal y demás, pues también nos lleva a que se minimicen como tal los estudios en animales, aunque también pues, se han visto como necesarios o son recurrentes pues, a través de la historia. Aquí lo que se propone es como una interfaz neural que se integra de forma optoeléctrica a unos electrodos de forma de serpentina y un microLED. Este microLED va a ser como tal el biosensor en el que vamos a enfatizar, el cual es de multisitio y nos permite por ello pues una alta calidad y es ultra suave y su fabricación pues como tal es independiente en cuanto a su embalaje y demás. Y por ello presenta pues también algunos beneficios. El principio de funcionamiento como tal del microLED está basado pues en que es un LED de luz y en ese caso pues es utilizado para la fotoestimulación de las pruebas, ¿cierto? Entonces ese LED de luz nos sirve para captar movimientos, dado que como cada uno de sus píxeles se ilumina por sí solo sin necesidad de que exista una fuente de iluminación externa o general de fondo, se nos permite que cada uno de esos píxeles que estén apagados cuando no haga falta, es decir, que eso nos va a crear un gran ahorro en cuanto como tal a la profundidad pues, de negro que se busca inicialmente antes de la estimulación. Esto permite el funcionamiento de los electrodos de grabación y una fotoestimulación, pues como les decía, cumpliendo con el objetivo del estudio que se propone. Dentro del resumen de la aplicación de esta interfaz, entonces es una interfaz neuronal que es optoeléctrica y es extendible mediante la integración como tal de microelectrodos y un microLED de multisitio. Este se incrustó en una capa protectora de metal en forma de serpentina en el electrodo de grabación para la adquisición de las señales de bajo ruido. Las pruebas pues, que se realizaron in vitro e in vivo demostraron el buen efecto del blindaje metálico en la interfaz neuronal biológica optoeléctrica. Entonces, ese sería como tal el resumen de la aplicación. También, pues como de forma adicional, surgió como una demanda dentro del desarrollo respecto a la integración de un electrodo también flexible y una fuente de luz pues, con alta resolución, por lo cual se llegó pues, como a esto debido a que podían existir algunos desajustes mecánicos dentro de los electrodos y el tejido pues, como tal neural, debido pues, a las inflamaciones que se presentan en el cerebro, debido a toda la parte invasiva que afectan pues, como la estabilidad y el correcto funcionamiento. Bueno, continuando como tal con lo que venía relacionando la compañera que dice, vamos a hablar precisamente de todo lo que es los materiales y los métodos. Estos se componen por 10 pasos, los cuales voy a ir explicando uno a uno de una forma pues muy sencilla, ¿cierto? Como primer paso tenemos la fabricación del electrodo de fotoestimulación y el electrodo de registro. ¿En qué consiste este? Básicamente, pues se le denominan que se llaman obleas MEMS, pero pues en el mundo coloquial son dos LEDs que son creados o su proceso de fabricación se realiza de modo individual y pues propiamente en el estudio, en el artículo, explica todo el proceso y todo el cambio que se le dio realizar a cada una de las obleas para poder cumplir como tal con el proceso que se quería, que era realizar el experimento pues en los ratones, ¿cierto? Seguidamente los materiales y métodos en el punto 2 encontramos que se realiza una muestra que se desprende de la oblea de silicio. No sé si anteriormente les había comentado de que una de esas obleas era propiamente de silicio y la otra era propiamente modificada. Entonces, ¿en qué consiste esta? Generalmente esta se puede sumergir directamente en una solución diluida de ácido clorhídrico. ¿Con qué fin? Con el fin de realizar un buen proceso de liberación. Entonces, eso lo que permite es que realice pues, una buena adaptación como al proceso que se requiere realizar o al experimento.
Seguidamente, tenemos que en el punto 3 se realizó el montaje del dispositivo. Entonces, en este montaje vemos que el principal proceso es el del ensamblaje, ¿cierto? Este incluye propiamente girar dos capas de caucho de silicona, que es casi transparente. ¿Con qué fin? Con el fin de transferir la información del electrodo y la fotoestimulación, ¿cierto? Que es lo que propiamente pues va a venir a hacer el microLED por medio de una matriz que ya está pues estimulada. En el punto 4 de los materiales y métodos encontramos un ensayo de tracción. ¿Qué es el ensayo de tracción? Es como tal el banco de pruebas que consiste pues, entre 4 motores, cada uno se realiza paso a paso y estos son independientes, ¿cierto? Buscando como tal el objetivo que venía presentando como tal pues este proyecto. En el punto 5 encontramos lo que es el análisis mecánico de los elementos finitos. Es decir, para este análisis se utilizó un software comercial, ¿cierto? Que directamente cuando hicieron hacer el estudio, utilizaron un software que cumplía con los dispositivos mecánicos y que era como tal para ser ensamblado en el dispositivo SOENI, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que cumplía como tal? Que se podía realizar 2 deformaciones, un 10% de estiramiento y donde también se hacía una flexión de 1/4 de milímetro, ¿cierto? Y se utilizó un modelo pues como tal que ellos consideraban que era muy prudente para poder cumplir con las especificaciones que tenía el proyecto. En el punto 6 tenemos una caracterización óptica. ¿Qué es una caracterización óptica? Lo que ellos buscaban era que, como había una iluminación pues relativamente débil del microchip en el dispositivo, entonces se utilizó una esfera integradora especializada, y esta era cubierta pues por medio de una fibra óptica, que finalmente era la que iba a permitir que se pudiera pues tener una mejor caracterización óptica. En el punto 7 encontramos la caracterización térmica por cámara termográfica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que generalmente en esta caracterización hay un aumento de temperatura de la superficie. Directamente del microchip LED, que es el encargado de realizar pues como todo el proceso de ser el centro de la investigación, porque es el que va a estar directamente en el interior de los ratones que van a ser pues como en donde se está realizando como el experimento. Seguidamente tenemos el análisis térmico de elementos finitos, ¿cierto? Que es un elemento que se implementó modelado de elementos finitos de un software comercial llamado ATKIS para estudiar los cambios de la temperatura en el tejido cerebral que realizaba el dispositivo pues como tal digamos como propiamente en este caso para el ratón, que es como nuestro foco pues como de atención, o fue pues digamos el objeto o el sujeto que decidieron pues utilizar para dicho experimento. En el punto 9 tenemos la caracterización electroquímica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, los diferentes experimentos electroquímicos de los electrodos, pues que les venía hablando en el principio, se llevaron a cabo, digamos que paso a paso, ¿cierto? Realizando una configuración convencional de los 3 electrodos que fueron implementados. Y por último, tenemos los experimentos con animales in vivo. ¿Qué quiere decir? Que todos los experimentos que acá se realizaron, pues tenían la aprobación del Comité de Ciudadano Animal de los Estados Unidos, que fue el lugar donde se llevó el estudio a cabo. Bueno, como resultados y discusiones. Inicialmente tenemos lo que es el concepto de diseño y estructura del dispositivo. Bueno, dice que la interfaz neuronal integrada optoeléctrica extensible se realizó para que coincida con el área de la corteza somatora y la corteza somatosensorial del cerebro del ratón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el ideal? Y lo que se quería realizar como tal era que se estudiara profundamente dichos espacios cerebrales del ratón y poder cumplir, tomar unas muestras, unas señales específicas por medio del sensor que inicialmente pues expusimos, que se trataba propiamente de este micro LED que podía pues realizar las diferentes acciones o tomar las diferentes muestras en el cerebro del ratón. Tenemos otro resultado que fue como el proceso de la fabricación. Entonces nos habla de todo lo que se realizó, que finalmente ¿qué era lo que se buscaba, cierto? Y era que los electrodos de fotoestimulación y los electrodos de registro se fabricaran pues inicialmente por separado, ¿cierto? Para evitar pues que se tuvieran enredos durante la liberación del dispositivo y que pudiera realizar pues digamos que eso afectara de alguna forma los cambios o el análisis que se quería realizar. Y por último, pues acá dentro de estos resultados y discusiones tenemos las propiedades mecánicas de estiramiento y flexión, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que habla es que
con el dispositivo pues, que es el SOENI, digamos que sufría diferentes malformaciones, ¿cierto? Donde podía ser causadas por la presión, por el estiramiento, por la flexión, lo cual pues estaba basado o estaba guiado en la implantación en la superficie de la cortical a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces, digamos que era algo que se debía hacer manual y que debía hacerse, pues, o sea, era un poco complejo, pero que finalmente lo lograron realizar para poder obtener como las visualizaciones y las imágenes deseadas. Bueno, acompañando pues un poco lo que manifiesta Nancy, les vamos a hablar un poco de esta imagen donde se muestran algunos resultados de estos primeros estudios. Entonces, en principio, tenemos pues como tal que la interfaz neuronal que fue integrada de forma optoeléctrica extendible, en este caso pues OENI, para el mapeo cortical y la neuroestimulación, como se muestra acá en la imagen A y B. Se cuenta pues como con el diagrama esquelético del SOEM, es este, que tiene unas propiedades pues flexibles y vienen integrados como tal al microLED y a los microelectrodos de grabación. En la parte D se muestra como tal el diseño del dispositivo SOENI propuesto. Es un diseño pues como complejo, debido pues también a la complejidad del estudio. En la imagen D se muestra la fotografía del SOENI con cualquier microLED que esté encendido, como se ve en la parte de acá, y en la parte E, o en la imagen E, se muestra la fotografía del diseño como tal de la estructura serpenteante, que corresponde pues como al diagrama B desde otra perspectiva, ¿cierto? Y en la imagen F vemos como tal el dispositivo SOENI, que está unido como a la curva de un pétalo, el cual pues se puede visualizar desde otro ángulo. Seguidamente, pues como continuando con el tema de los resultados, tenemos unas propiedades ópticas, eléctricas y térmicas. Estas se dieron pues como con menor transparencia en esta parte de acá, de la Dragostin. En esa parte lo que se buscaba era como tal medir la transmitancia del microLED y de esta manera verificar como el paso de luz o las de luz de la película pues que tenía, ¿cierto? Ahí se compararon las muestras de la película y sus espesores y de esta manera también se pudo visualizar la capa tan delgada que tenía el microencapsulado del microLED, lo que permitía también una transmitancia de luz mucho más específica y haciendo pues que los chips del microLED transfirieran la muestra como tal de los resultados y un aumento pues también en la intensidad de luz dependiendo pues del lugar o la óptica o la salida pues del encapsulado del LED. Tenemos también unas propiedades electroquímicas. Dentro de esas propiedades electroquímicas, lo que se buscaba era mejorar como tal la relación de señal-ruido y reducir como tal la resistencia a los microelectrodos. Esto lo que hacía era modificar electroquímicamente la disposición que tenía como tal el ultrasonido que se tuvo en el estudio. Y además se hizo una comparación tanto de los microelectrodos desde antes hasta después como de la deposición final. Y también se hizo como una microestructura en 3D, similar pues como ahí lo manifestaban como un coliflor, que lo que hacía era como distribuir de manera uniforme y clara pues un recubrimiento como tal de la superficie, haciendo así pues que se ilustraran pues unas curvas de voltaje que mostraran unos resultados que estuvieran pues dentro de los parámetros deseados, ¿cierto? Luego se tiene un blindaje de metal serpentino para EMI, que lo que hacía era que los microLEDs activos y sus interconexiones se introducían con una interferencia electromagnética, en este caso pues sería EMI, esas siglas, y así sus señales iban a ser grabadas con artefactos que podían pues oscurecer y mejorar o distorsionar pues como tal las actividades neuronales para así buscar óptimos resultados y crear también una mejor calidad pues como tal de las señales, agregando la capa de blindaje metálico para mirar si el electrodo de grabación se podría pues como debilitar con el efecto EMI. Y finalmente tenemos la grabación de Koch in vivo y la estimulación óptica, que lo que se hizo pues como tal en este experimento, que como les manifestábamos era un experimento animal agudo, lo que se hizo fue que en el ratoncito, para validar las capacidades que se tenían de fotoestimulación y la grabación del SOENI, se buscó pues como unos detalles relacionados con una cirugía que se podían como tal pues como asociar a los métodos ya expuestos y no debido pues como aunque es un dispositivo o un biosensor invasivo, lo que se buscaba era no ser como o no causar pues como un daño muy grande al tejido cerebral del animal, ¿cierto? Para este experimento. Entonces, con eso lo que obtuvimos fue como estudiar también la función importante pues, que cumple el SOENI en la fotoestimulación y grabar pues en simultánea con alta resolución, como todo el proceso relacionado con los dos, tanto microLED en las posiciones que se daban trabajar por separado, como también pues en los parámetros de estimulación que se habían planteado dentro de la investigación. Entonces, ya con esto tendríamos las conclusiones, que dentro de las conclusiones tenemos que la interfaz neuronal pues integrada de forma optoeléctrica flexible y extendible, lo que llevó pues a este trabajo fue realizar pues como la fotoestimulación y la grabación, como les decía ahorita, en alta resolución.
a partir del espinoso problema del desajuste mecánico entre el electrodo y el tejido neural y la inflamación que se presentaba en el cerebro debido a la invasión. Este dispositivo mantiene un buen rendimiento después del estiramiento cíclico y además es de vital importancia exponer que para la posible aplicación de la implantación a largo plazo se puede llevar a cabo dentro de la práctica clínica de la investigación de neurociencias.